Thank you so much for sharing this time with us for this celebration of communion. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de celebración a través de la comunión. If you're able to celebrate with us in remembrance of Jesus Christ, please take a piece of bread and a cup of juice there at your house so we can all do this in memory of our Jesus Christ and his lovely sacrifice at the cross. Así que si usted puede acompañarnos teniendo una pieza de pan y un vaso con jugo ahí en su lugar, de esta manera que lo podamos hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo y su hermoso sacrificio a través de la cruz del Calvario. So as we get ready, let us pray together and ask for God's presence at this moment, that we can declare that when we all do it together, taking the piece of bread and the juice, we know that he is always with us. Así que oremos y declaremos que la presencia de Dios está con nosotros al celebrar este memorial, que cada vez que partamos el pan y bebamos del jugo, nos acordemos que Él siempre está con nosotros, como esta promesa de Él ha sido realidad. Dear Father, we pray that today these elements may be sufficient to make us remember your great sacrifice at the cross that you made for us in your love by putting your blood and all your sufferings in that cross, because you love us and you gave us eternal life, forgiveness through that lovely sacrifice. Amen. Y Señor Jesús, declaramos que esta pieza de pan, Señor, y el jugo de la vid no son suficientes para nosotros el día de hoy para recordar, Señor Jesucristo, tus sufrimientos y el derramamiento de tu sangre en el sacrificio que hiciste en la cruz por amor a nosotros, dándonos, Señor, perdón y la vida eterna a través de este grande sacrificio en Cristo Jesús. Amén. And we pray that these elements might be sufficient for us to remember your body, your blood that was given at that time for the cross. Y Señor, que estos elementos del día de hoy nos recuerden que tu cuerpo y tu sangre fueron entregados realmente en aquella ocasión. Dios, amén. Let's make a confession and pardon prayer this time. Hagamos una oración de confesión y perdón el día de hoy. Merciful God, we confess that we have not loved you with our whole heart. We have failed to be an obedient church. We have not done your will. We have broken your law. We have rebelled against your love. We have not loved our neighbors. And we have not heard the cry of the needy. Forgive us, we pray. Free us for joyful obedience. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Dios misericordioso, confesamos que no te hemos amado de todo corazón y con frecuencia no hemos sido una iglesia fiel. No hemos cumplido con tu voluntad. Hemos violado tu ley. Nos hemos rebelado en contra de tu amor. No hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos. Libéranos para que te sirvamos con gozo. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Christ our Lord invites to this table all who love him, who earnestly repent of their sin and seek to live in peace with one another. Therefore, let us confess our sins. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz y amor con el prójimo. Confesemos, por lo tanto, nuestros pecados delante de Él. As we can have in our time, there at our house, have this moment of prayer, a personal prayer, and then we will be ready to celebrate the sacrifice of Jesus Christ through this communion. Así que tenga unos segunditos ahí en su lugar, confiese delante del Señor su vida, sus pecados, y después de esos momentos
Presentémonos delante de Él, dispuestos para reconocer su presencia y su acto de amor a través de esta comunión. Amén. The Bible says, la Biblia dice, that last night, que esa última noche, the Lord took bread and he gave it to his disciples. Dice que el Señor partió ese pan y lo dio a sus discípulos. And he told them, eat from this, that it is representation of my body, that it is given at the cross for the forgiveness of sin. Que este es mi cuerpo, les decía a ellos. Compartan de él, que es el símbolo de mi cuerpo entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Let's eat from the piece of bread. Comamos de la pieza de pan. After eating bread, después de haber comido el pan, he took his cup, tomó su copa, and he gave it to his disciples, y la dio a sus discípulos. He told them to drink from this because it was a great representation of this new covenant, his blood that was given for us at the cross as a great and sufficient sacrifice for the forgiveness of sin. Él les daba esta copa y les decía que era el símbolo que perfectamente reemplazaba en este nuevo pacto el verdadero perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús en la cruz. So let's drink from the cup and recognize the forgiveness of God in our lives. Así que tomemos de la copa, reconozcamos el perdón de Jesús en nuestras vidas. Amén. Let's make a prayer of gratitude. Hagamos una oración de gratitud. And Father, we thank you so much. Y Padre, te agradecemos tanto that your love and your mercy was a true act realized for our benefit, for our blessings, because of what you done at the cross. Señor, reconocemos que tu amor, Señor Jesucristo, tu gracia, tu misericordia fue mostrada, Dios, para nosotros a través de tu sacrificio, Dios. Thank you, God, because we didn't deserve that. Gracias, Señor, porque no merecíamos. We deserve that punishment. Señor, nosotros merecíamos ese castigo. Because we were the sinners. These were our errors. Señor, porque era nuestro pecado. Estos eran nuestros errores. But we understand by faith, and we thank you so much. Pero entendemos por la fe, Dios, y te agradecemos mucho. Your grace, your mercy, your love, that it is for each of us and for everyone that believes in Jesus Christ as the Son of God for salvation, forgiveness of sin, and eternal life. Gracias, Señor, porque reconocemos entonces que tu amor y tu gracia es para todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, para el perdón de sus pecados, su salvación, la vida eterna. In Jesus Christ we celebrate. Amen. En el nombre de Jesús celebramos. Amén. May God be with you all this week and enjoy with your loved ones the benefits of the blessings of living in Christ in faith, that His eternal life is a reality in your life. Celebremos y honremos al Señor y gocémonos con nuestros familiares y amados, que el Señor es la realidad para nuestra vida eterna, que este sacrificio trae como bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos.
Dios, tú eres por ti, vivimos hoy. Música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí, tú eres Señor. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Unfailing love, stronger than mountains, deeper than
hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna. Vives en mí. Hello everyone, good morning to all of you, and may the blessings of God be upon your life. Thank you for sharing this time of worship and communion with us today. Muy buenos días, las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes, y en esta hora agradecemos mucho que comparta con nosotros este tiempo de adoración y comunión. If you want to listen the message of the scripture today only in English, please follow the description under this video, and you can follow the link so you can watch or listen the message of today only in English. Para el mensaje de las escrituras del día de hoy, si usted quiere escucharlo o verlo solamente en el inglés, vaya a la descripción de este video que aparece por debajo y vaya al enlace que está ahí para escucharlo o verlo solamente en el inglés. El tema del día de hoy se titula Fortaleciéndonos. Y hablamos obviamente en este énfasis de recibir de parte de Dios esta fuente extra de motivación, esperanza, fuerzas de parte de Él. En nuestra vida física, emocional, mental y espiritual, hay lapsos, hay momentos y hay situaciones que nos hacen sentir una urgencia de satisfacer esa necesidad. Porque nos sentimos a veces débiles, porque a veces nos sentimos frustrados, porque a veces nos sentimos muy limitados ante ciertas experiencias que atravesamos. Cualquiera que sea nuestra situación actual, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, siempre hay una forma en la cual Dios nos ayuda. Siempre hay maneras en las cuales Dios actúa de una manera sobrenatural, sorprendente, que nos motiva, que nos llena de ánimo, de esperanza, aún en medio de complicaciones tan diversas y difíciles. Vamos a hablar precisamente de algunas cuestiones que a usted y a mí nos invitan a buscar el fortalecimiento, la renovación de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, el desánimo. Cuando en nuestra vida existe el desánimo, queremos hablar de ello como en aquellas situaciones donde nos falta esa esperanza, cuando nos falta esa motivación para hacer las cosas inclusive que debemos de hacer, para cumplir con responsabilidades, para estar en una buena relación con nuestra familia, aún simplemente en el círculo social o amistades que tenemos. Hay cuestiones que a veces nos restan el ánimo, o de plano podemos hablar de un total desánimo en nuestra vida. Hay momentos en su vida y en mi vida que lo que menos queremos hacer son las cosas que debemos de hacer, porque a veces no estamos del todo conectados con nosotros mismos, mentalmente, emocionalmente. A lo mejor estamos quebrados, lastimados, y ¿sabe qué? A veces es muy complicado salir adelante en medio de las dificultades que estamos viviendo. En medio del desánimo es cuando el creyente, el Hijo de Dios, sabe que puede auxiliarse en su fe, en una esperanza puesta en Dios para salir adelante aún en medio
de situaciones tan complicadas como la que usted y yo podemos estar viviendo en el presente. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo, decía el salmista en el capítulo 27. Cuando David describía las dificultades de su vida, cuando era perseguido en el tiempo antes de que fuera rey por el rey Saúl, cuando buscaba su muerte, o después cuando él tiene ese lapso difícil de su restauración y se siente totalmente desanimado, vemos a un rey David que no encontraba motivación, que al contrario, en lugar de motivarse, de alegrarse en lo que podía hacer o debía de hacer, estaba desesperanzado. Estaban sus emociones por el suelo. Y solamente se acuerda que Dios puede ayudar en ese momento. Mentalmente, emocionalmente, ese David estaba destruido, pero se acordaba y mantenía esa esperanza puesta en que Dios podía ayudar con su presencia, podía ayudar con ese cambio de mente, con ese fortalecimiento en tiempo de debilidad, y eso paulatinamente lleva a David a un grande gozo cuando viene su restauración. Mi amado, en esta mañana, ¿qué podemos describir como desánimo? Algo en nuestras cuestiones laborales no nos deja desarrollar nuestras responsabilidades. Nos falta el ánimo para cumplir nuestros trabajos, nuestras labores. A lo mejor no es solamente ánimo, ¿verdad? A lo mejor nos falta tiempo, nos faltan recursos, a veces nos faltan otras cosas que no necesariamente es solamente las ganas o la motivación de hacer las cosas. Pero estas otras cosas, cuando faltan, a veces traen un desánimo inclusive. Traen una emoción pesada, aun cuando usted tenía la mejor disposición de hacer las cosas bien. Nosotros a veces nos desmotivamos nosotros mismos y humanamente cometemos ese error múltiples ocasiones. Debemos de acordarnos y mantener la esperanza en Dios para cobrar, como dice este pasaje, el valor que tenemos que tener hoy para enfrentar nuestra responsabilidad, para guiar a nuestra familia, para estar en paz en nuestros matrimonios, para cumplir con nuestros deberes, para estar en bien con nuestros prójimos, con nuestras amistades, recobrar esa esperanza, recobrar ese valor. Cobra ánimo, dice el salmista. También el Salmo 23 nos recuerda que Él es nuestro pastor y que en Él nada nos falta. A veces el desánimo es más por carencias de lo que simplemente hay dentro de nosotros. Como bien mencionaba, a veces nos falta el apoyo, nos falta el recurso, nos falta la fuente de ayuda, nos falta algo para simplemente sentirnos completos o hacer lo que debemos de hacer. A veces el desánimo viene por cuestión de otras personas. El desánimo, como en estos días de pandemia, a veces viene por una situación de salud a nivel internacional que usted no propició tal vez. El desánimo puede entrar a tu vida de muchas formas. Pero lo importante para usted y para mí como creyente es saber que Dios está ahí para ayudar. Que Dios está ahí en este momento tan difícil de tu vida para decir, yo te acompaño. Yo soy inspiración para ti, yo estoy para ti, yo estoy para acompañarte, y que en Él tenemos esperanza, ánimo, valor, fuerzas que provienen de Él en los momentos más difíciles de la vida. Acuérdate de tu Creador. Reconoce la presencia de Dios en tiempos tan difíciles que puedes estar viviendo. Cuando el desánimo se asoma a la ventana de tu vida, recuerda quién está dentro contigo. Recuerda quién habita dentro de ti. Y a veces nuestra motivación viene por el acompañamiento de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestras amistades. Y creo que ahorita, hoy en día, por este distanciamiento que con buena e importante responsabilidad hemos tenido por la pandemia, muchos de nosotros hemos pasado tiempos de mucho desánimo. A lo mejor no estamos con nuestros familiares que pasábamos más tiempo,
El acompañamiento que teníamos de nuestras amistades probablemente se ha prolongado mucho más de lo que creíamos. Inclusive en nuestros mismos trabajos, en nuestro mismo sector laboral, hay distancia y hay normas que simplemente nos hacen detener nuestra interacción con seres que eran o compañeros o personas que eran parte de nuestro círculo común de cada día. Todo esto trae desánimo. Sin embargo, recuerde que aún, como dice un pasaje, ¿verdad? Que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejara, con todo el Señor nos levantará. Él siempre está con nosotros. Él nunca nos falta. Jehová es nuestro pastor. Nunca nos hace falta nada cuando Él está con nosotros. Cuando viene el desánimo, acuérdese de quién está ahí para levantar inmediatamente su motivación, su esperanza, su aliento, sus fuerzas. Dios está con usted cada momento. Cobre ánimo el día de hoy. El cansancio, a veces tenemos simplemente un cansancio terrible. No lo sé usted, pero a veces hay días que me gustaría quedarme en la cama hasta lo más que se pudiera del día más tarde. Hay momentos donde digo, este día ojalá, ¿verdad?, no tuviera otras responsabilidades que hacer y que simplemente me quedara ahí en la cama, en la casa, en el sillón. Porque hay días donde no solamente en emociones como en el desánimo, sino que físicamente usted no se siente conectado. Donde nos sentimos que es un día, es un tiempo, a lo mejor son momentos durante los pasados días que usted viene acarreando esta agonía física. Y a veces algunos de nosotros tenemos que pasar, o hemos pasado, estamos pasando, por rachas de una enfermedad, por rachas de una situación limitante en nuestra salud, que nos ha empeorado, que a lo mejor nos ha limitado recientemente, y es más la carga de cansancio. Pero a veces el cansancio viene por cuestiones de la misma dinámica emocional y mental que estamos atravesando. Cuando cargamos con problemas, con situaciones que a veces no son ni nuestras, pero que se hacen nuestras como una carga, sentimos algo pesado encima de nosotros. Que a veces no solamente el dormir nos alivia, que bien nos ayuda probablemente, pero que a veces no satisface esas rachas de cansancio extremo. A veces necesitamos descansar más mental y emocionalmente de lo que físicamente requerimos. En fin, cualquiera que sea la fuente que trae cansancio a nuestras vidas, también recordemos que de parte de Dios hay una fuente que nos permite reconocer que Él quita el cansancio de nosotros, que Él aligera nuestra carga, como dice en el Evangelio. Que cuando nosotros nos sentimos en ese agobio por la situación frustrante que estamos viviendo físicamente, mentalmente, más que nada, Dios nos invita cuando habla en Mateo 11, que vengamos a Él en medio del cansancio, pues Él nos hará descansar. A veces para descansar decimos, ojalá tuviera un boleto, ¿verdad?, para ir a la Ribera Maya o a un lugar muy especial para usted, Hawái, no sé, algo muy escondido, una cabaña en el monte, donde usted piensa simplemente ese tiempo vacacional me va a hacer descansar, me va a hacer relajarme. Físicamente, ¿sabe qué? Hay veces que lo requerimos, hay veces que decimos, esta es la única manera de desconectarme físicamente y tener una renovación física, mental también. Qué bueno que tuviéramos esas rachas o esas oportunidades de hacerlo constantemente. Sin embargo, aún si tuviéramos la oportunidad de viajar constantemente y aún si pudiéramos estar aislados y separados de este mundo, ¿sabe qué? Tenemos que volver a este mundo. Y volvemos a nuestras labores, y volvemos a nuestra relación familiar, y volvemos a nuestra comunidad. Y sabe que tarde o temprano, a veces nos vuelve a ganar este ciclo de cansancio mental, emocional y físico. Por eso la invitación de Dios es que desde el área espiritual, Dios va reconciliando con su presencia y renovando las fuerzas que hay en nosotros, el ánimo y la motivación para sentirnos libres
descargados en Él. Dios nos invita a venir a Él confiados de que Él ve por nuestra necesidad. Éxodo 33, versículo 14 nos recuerda que Él y su presencia iría con nosotros y nos daría descanso, dice Éxodo. Dios ha prometido su descanso. Me gusta mucho cómo Dios habla del día de reposo, pero como día de reposo no solamente es pensar en una sombra, estar en una silla, en una playa, abajo de un árbol. El cansancio, esa etapa de descanso que describe, ¿verdad?, el día de reposo, es una actitud, es una reverencia, es una consideración para usted y para mí. No es que Dios necesitara en el relato del Antiguo Testamento un descanso, pues se describe a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipotente, ¿verdad? Un Dios que todo lo hace y que tiene todo el potencial para hacer las cosas. Por lo tanto, en esa misma descripción, el Dios del Antiguo Testamento no requería un descanso físico. Pero qué importancia le da a una etapa de renovación, de descanso, de descargar el trabajo o las necesidades de nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros consideramos en Dios y a Él mismo como el Jesús se presenta, como Él mismo siendo nuestro reposo, nuestro descanso, qué gran ayuda es para usted y para mí. Si usted y yo no podemos viajar cada trimestre, semestre o por año a Hawái o a un lugar tan especial como estos, crea que cada día o cada oportunidad que usted se dé en el Señor, usted puede acudir a la fuente de reposo que es Dios para usted el día de hoy. Necesita sentir esa descarga en su vida, física, emocional, mentalmente. Acuda hoy a la presencia de Dios. Él está dispuesto a llevar nuestras cargas. Necesitamos fortalecimiento cuando en nuestra vida hay angustia. La angustia en el ser humano viene a ser aquella emoción, aquella congoja que en medio de nuestro día no solamente no es que nos impida hacer las cosas, pero que usted se siente en una frustración emocional, en una desconexión, que se siente triste, que usted lo único que quiere es tal vez llorar, que usted solamente quiere en su mente y en su ánimo solamente viene esta desmotivación que no le permite estar a gusto. Una angustia no significa que usted tiene que estar activo y verse limitado. Usted puede estar angustiado acostado en su cama. Usted puede estar angustiado sentado en su sillón. Porque esa angustia a veces está en nuestra vida por horas, días, semanas o meses, no lo sabemos. Hay cargas que vienen a nuestra vida emocionalmente por una situación individual, por la situación de mi hijo, por la situación de mi trabajo. Y esa angustia, aunque usted no tenga otras limitaciones en su vida, en sus actividades diarias, esta otra angustia a usted a veces no le permite estar bien. No le permite disfrutar o realizar lo que tiene que hacer en su vida. Y a veces esta angustia nos hace estar separados, en conflicto, limitados de nuestras demás personas, nuestra familia y las demás personas en nuestro círculo social o nuestra compañía diaria. Por eso, cuando estamos angustiados, es un momento importante de venir al Señor. Cuando usted siente angustia, esa nostalgia, ese dolor interno emocionalmente por algo que está limitando su vida, es momento importante de venir al Señor. Es un momento crucial de venir a despejar su vida emocional en esos momentos, en la presencia de Dios. Reconocía Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 a esta iglesia, a estos creyentes cristianos de ese tiempo,
observando que su perseverancia y su fe, en medio de todas las persecuciones que ellos tenían y las aflicciones, eran dignas de ser observadas. Ellos soportaban mucho. La angustia de estos hombres y mujeres era lo más severo, que su vida misma era perseguida, que sus familias se miraban en el riesgo de separación por parte de las autoridades, que por ser creyentes también se mirarían perseguidos por las autoridades de su tiempo, que por simplemente descansar en Dios, profesando a Cristo como su Salvador, como su religión, para ellos sería a veces un tormento social y hasta físicamente un riesgo. Aún con todo ello, esta gente entendió que era mejor llevar aún toda esta angustia, todo este pesar, todas estas aflicciones delante de Dios, y aún en medio de este mar de dificultades emocionales, ellos encontraban reposo en la presencia del Espíritu de Dios que habitaba con ellos. ¿Qué cosas te angustian el día de hoy? ¿Qué cosas vienen a tu vida que te hacen sentir que es como esta persecución detrás de ti, como esta aflicción sobre tu vida? Problemas en nuestra relación familiar, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación laboral, en nuestras diarias dinámicas de la vida, no lo sé. Lo que usted esté pasando el día de hoy, la angustia que usted describe exactamente por lo que usted lleva en estos momentos, aunque Dios la conoce, qué bien se siente cuando usted va delante de Dios y le dice: Dios, esta es mi carga. Dios, esto es lo que estoy atravesando en estos momentos. Dios, esto es lo que me quita esta paz para estar bien conmigo mismo, con mi familia, con mi esposo o esposa, en mi situación laboral, donde quiera que voy. Señor, esta situación la presento delante de ti. Ayúdame. Y el Señor, gracias por su presencia, siempre acude en nuestro rescate. A veces dependemos mucho de otras personas, dependemos mucho de la presencia de alguien más para llevar nuestra vida más ligera. Y qué difícil ha sido, y vuelvo al punto, durante estos días de pandemia, qué difícil ha sido el acompañamiento. Para muchos de nosotros, para muchos de nuestros familiares, ha sido muy frustrante ver esta separación momentánea o obligatoria, como le queramos decir. En nuestras iglesias, como ejemplo, ver nuestras bancas vacías en los templos, o simplemente, ¿verdad?, edificios vacíos por esta situación. Cuando vivimos en armonía, cuando vivimos en comunidad, cuando disfrutamos del compañerismo, la hermandad, la fe entre unos y otros. Qué difícil es, pero el Señor nos recuerda que de Él vienen siempre las fuerzas, no importa la angustia que estemos llevando. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. El mundo trae aflicción, y esas palabras son claras en el Señor, que nos recuerda: en este mundo ciertamente habrá cuestiones que lastiman, cuestiones que entristecen, situaciones que usted y yo enfrentamos día a día, que nos pueden lastimar. Pero así como día a día enfrentamos cada situación, también día a día el Señor te acompaña y te recuerda que está contigo. Él es la fortaleza de tu vida. Amén. Finalmente, recordamos que podemos acudir al Señor para fortalecer nuestra vida cuando no sentimos paz. Recuerdo en los 90s, cuando estaba este conflicto de la guerra del Golfo Pérsico, obviamente dependíamos de menos internet en ese entonces, obviamente, antes de que tuviéramos la facilidad de acceder a nuestro propio sistema de cómputo y acceder a la internet como el día de hoy.
Así que bueno, el ver las noticias, simplemente los periódicos, los noticieros en la televisión, pues era un boom para nosotros, era algo sorprendente. Y cuando yo recuerdo esas imágenes de más pequeño, de ver los misiles, los bombardeos, las muertes, ver todas estas escenas, era frustrante, ¿verdad? Y yo no entendía que era un conflicto de esa magnitud, no recordaba alguna otra. Por eso se me viene a la memoria, son de esos primeros conflictos de guerra que se me vienen a la mente como mis primeras imágenes de lo que sucedía en el mundo cuando hablamos de guerra. Y el verlo de pequeño, estos conflictos, y ver las escenas de lo grave que puede ser la falta de paz, sino al contrario, ¿verdad? La guerra, la rabia, el odio, en lugar de la paz, ¿verdad? La tranquilidad, la armonía entre naciones, pues era de miedo. Para mí era un esperar que a lo mejor algún día algún misil, una bomba también podría caer en nuestra vecindad. Era una situación que obviamente no entendía y no iba a suceder, pero a final de cuentas en mi mentalidad en ese entonces era qué tan fácil se puede perder la vida, qué tan fácil puede escapar de nosotros esa seguridad en esos momentos al ver esas escenas. Mis amados hermanos, hay vivencias que usted y yo tenemos donde lo menos que sentimos es paz. Hay experiencias que quedan marcadas por el miedo, por el terror, por la incertidumbre de qué va a pasar. Por eso en estas necesidades emocionales, físicas, mentales, espirituales, que nos invitan a depender de Dios, nos acordamos que en medio de esta falta de paz, a nivel global, hoy en día, no nos queda más que confiar en la presencia bendita de Dios. Si dependiéramos de nosotros mismos como seres humanos, sabemos que tendemos múltiples ocasiones al error. Si dependiéramos que nuestra paz mundial, nuestra paz individual, nuestra paz comunitaria, dependiera solamente de nuestros acuerdos, de nuestros intereses, qué triste es reconocer que muchos de los intereses de nosotros, humanamente hablando, propician inclusive conflictos entre unos y otros. Nuestra naturaleza por siglos nos ha hecho ver que aunque en general el ser humano tiende a la bondad de Dios, también en su naturaleza tiende a hacer el mal. Y todo esto nos llena a veces de miedo, de error, y nos falta esa seguridad, nos falta esa paz. ¿Qué cosas hay en tu vida, en tu trabajo, en lo que haces el día de hoy, que te roba la paz, que te quita esa tranquilidad hoy en día, que te quita en estos momentos esa estabilidad emocional, mental, para enfrentar las responsabilidades, lo que tienes que hacer el día de hoy? Probablemente muchas, pocas, probablemente estamos en una muy buena etapa, no lo sé, a veces tenemos rachas, bendito Dios, muy estables, que nos sentimos alegres, contentos y que todo es color de rosa alrededor, pero muchas otras veces no lo es así. Por eso el Señor nos ha prometido que Él, con su paz, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. En medio de cualquier conflicto, Dios nos recuerda que Él es nuestra paz. No es una paz humana, no es una paz internacional solamente, no es solamente una paz entre la comunidad, entre usted y el prójimo. Es una paz que inicia internamente en su vida y de ahí entonces se traduce hacia los demás. Por eso cuando usted tiene estos pensamientos, estos temores, estas dudas, fortalézcase viniendo al Señor y nuevamente pidiendo que su paz inunde tu vida en estos momentos. Que Dios llene de seguridad, no de temor, tu vida el día de hoy.
Que el Señor aleje de tu mente y tu corazón los pensamientos, las ideas, los problemas que acarrean solamente odio, destrucción, inseguridad en tu vida, sino al contrario, que ahora vengan entonces pensamientos de bien y no de mal como los que Él tiene para nosotros. Dice finalmente Isaías 26, versículo 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Él guarda, mis hermanos, en completa paz aquellos que perseveremos con nuestros pensamientos, con nuestra emoción espiritualmente en Él. Él está dispuesto, Él está accesible. Acudamos al Señor, porque Él está dispuesto hoy a fortalecer tu vida. Decía Max Lucado, Dios nunca dijo que este viaje sería fácil, pero sí dijo que la llegada valdría la pena. Amén. Nadie ha dicho, el mismo Señor dice que en este mundo habríamos de sufrir aflicciones, pero pues confiemos que en Él tenemos la vida eterna, que Él es el Dios de paz, que Él es el Dios de milagros, que Él es el Dios de estabilidad, que Él es el Dios de bendición para nosotros. El día de hoy, acuda a la presencia de Dios. Tenemos ese desánimo, cansancio, angustia, falta de paz o muchas otras cuestiones. El día de hoy el Señor nos recuerda que podemos venir a Él y descansar en su promesa fiel. Que Dios le recuerde esta semana cuánto le aprecia y cuán accesible es la presencia de Dios para usted el día de hoy, el día de mañana, cuando usted sienta esta necesidad en su vida. Simplemente venga a los pies del Señor nuevamente y Él te fortalecerá. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.